voces que forman parte de la noticia. La abogada Ana Belén Cordero es secretaria de la Política Pública Anticorrupción del Gobierno del Ecuador y está en el contacto ahora mismo con Así Amaneció. Abogada Cordero, buenos días, bienvenida como siempre. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas y gracias por la invitación. Abogada Cordero, de seguro nos quedó muy en claro cuál es el rol de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción durante las entrevistas pasadas que hemos tenido, pero siempre llegamos a un tema en particular donde se podría ser mucho más pragmático. En este momento los ecuatorianos están asombrados, aunque pareciera que a ratos podemos perder incluso la capacidad de asombro por el nivel de inseguridad y violencia al que nos enfrentamos. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, solamente para citarle un caso que usted maneja muy bien, en Durán, durante las últimas horas, más de una docena de asesinatos, uno tras otro, al hilo, uno en peor condición que otros. Eso está revelando, abogada Cordero, un problema de corrupción al interior de la policía. Esa es la primera pregunta que queremos plantearle. Gracias por su pregunta y desde luego he estado siguiendo muy de cerca, sobre todo las noticias en medios de comunicación sobre lo ocurrido en la ciudad de Daule, no solamente el día de ayer, sino la última semana. Conozco que el alcalde Luis Chonillo también ha solicitado algunas medidas, ha declarado en emergencia el cantón, etcétera. Y creo que más allá de señalar culpables puntuales o particulares, para mí es un tema de fondo donde la institucionalidad de distintas instituciones del Estado está enferma, podría decirlo yo así. Justamente veía cómo ayer las declaraciones del gobernador Tabaqui de la provincia del Guayas decía, lo que me duele mucho es que finalmente yo apoyo para poner tras las rejas a los asesinos de estos dos policías y le comento eso a la familia. ¿Y cómo le doy la cara yo a la familia nuevamente decir que esos asesinos están en libertad, ¿no? Yo creo que es el tema de fondo, de raíz o medular pasa por una falta de colaboración entre las distintas instituciones del Estado. Si bien la Policía Nacional hace su trabajo, incluso a veces sin darse abasto con la cantidad de inseguridad que vivimos, es el organismo de justicia el que a veces, sobre todo los jueces, no responden a las necesidades de la ciudadanía. Entonces yo creo que ese trabajo mancomunado no existe en este momento y parte de esa coordinación es la necesaria que necesita no solamente este gobierno para culminar su periodo, sino el nuevo gobierno que viene, ¿no? ¿Están en neutro en el gobierno, abogada Cordero? No estamos en neutro en lo absoluto, de hecho estamos terminando de cerrar algunos procesos necesarios y exitosos en general. El presidente Lasso está inaugurando, ahora está de viaje, pero antes de su viaje y ahora su regreso está inaugurando algunas obras necesarias para el país. Ha estado inaugurando varias escuelas, varias carreteras. El plan de desnutrición crónica infantil hizo un anuncio importante para el país en una reducción de 3.5 puntos niños, 20,000 niños, es decir, la mitad del estadio de Atahualpa han salido de la desnutrición crónica infantil. Y así otras actividades que se han llevado adelante de las distintas carteras de Estado y nosotros como consigna principal, al menos esa es la que nos dio el presidente Lasso, no solo es continuar con nuestro trabajo, sino trabajar como si fuese el primer día para entregar un gobierno con las cuentas limpias, saneadas para el que venga. Esa coordinación a la cual usted se refiere, estamos hablando con la abogada Ana Belén Cordero, y es la secretaria de Política Pública Anticorrupción del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Insisto, esa coordinación interinstitucional a la cual usted se refiere, de alguna manera responde también a las iniciativas que tengan resultados visibles del gobierno de turno. ¿Cuál es la carta de defensa que tiene este gobierno para decir, nosotros hemos intentado, pero se nos ha ido a veces de las manos el poder lograr acuerdos entre instituciones? Por ejemplo, solamente le cito algo que usted maneja muy bien esa información, lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional, en lo que ocurre en el Consejo de la Judicatura. Es un tema terrible. Los ecuatorianos hemos sido testigos prácticamente de algo que parece una obra teatral, donde no entendemos las actuaciones de determinados funcionarios. Esa es la institucionalidad a la cual usted se refiere y que evidentemente está en esta hora en una zona crítica.
Por supuesto y sin lugar a dudas, empezando por el Consejo de la Judicatura. Nosotros, al menos cuando estuvimos en la Asamblea Nacional hasta el mediados del mes de mayo, iniciamos algunos requerimientos de información al Consejo de la Judicatura, precisamente para pedir cuentas sobre el trabajo que se estaba haciendo al interior de más que nada los procesos sancionatorios que podrían haberse dado, porque jueces o fiscales ponen en libertad ciertos delincuentes que están puestos tras las rejas por delitos mayores. Ahora vemos un bochornoso escenario que parece una telenovela. Lastimosamente la justicia, y no voy a generalizar, pero en este caso el Consejo de la Judicatura, con honrosas excepciones de algunos vocales, se ha convertido en un sainete que finalmente no representa no solamente a los jueces de la Corte Nacional. Ya el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, le retiró el apoyo a su delegado Wilman Terán. El presidente de la República le retiró el apoyo a su delegado Javier Muñoz, y lo propio hizo la Fiscalía con la vocal Maribel Barreno. Entonces, un poco esos delegados carecen de legitimidad, y será la nueva asamblea la que, a mi criterio, como agenda y punto número 1, tenga que fiscalizar los actos de estos consejeros que definitivamente no han representado dignamente a la función judicial. Y luego vamos y pasemos a otra función, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Estamos viendo también, al menos en medios de comunicación, unos escenarios bastante complejos, ¿no? Yo espero, por el bien del país y de la institucionalidad, que esto se resuelva y que cada institución se dedique a hacer para lo que fue creada, ¿no? Son exactamente las 8 de la mañana con 19 minutos. Estamos hablando con la abogada Ana Belén Cordero, secretaria de Política Pública Anticorrupción del Gobierno. Abogada, Guillermo Hidalgo la saluda. ¿Cómo está? Sé que la semana estuvo... Buenos días, Guillermo. La semana pasada estuvo por Guayaquil. Oiga, la próxima vez que venga, avísenos. Seguro, no, segurísimo. Estuve por Guayaquil. Ya no estamos tan lejos. Ya no estamos tan lejos. No. Ahora estamos en Puerto Santana. Así que la próxima vez venga. Ok, ya me queda más cerca. ¿Se acuerda que la vez anterior que fui presencial llegué hasta tarde? Por eso. Oiga, ¿cuál va a ser su legado en esta función? Es poco tiempo, lo sé, lo tenemos claro los ecuatorianos. Pero ¿qué va a dejar como legado usted en su función? Sí, gracias por esa pregunta. Las preguntas anteriores, de hecho, me interesa mucho contestarlas, pero como conocerán, tampoco es directamente el ámbito de mi competencia, pero esta directamente sí. Bueno, en particular, yo tengo 3 metas en concreto que están justamente ya por culminar o por finalizar su objetivo principal. El primero, que es dentro de nuestros objetivos o nuestras metas dentro de nuestro decreto de creación y el estatuto, que es educación. ¿Educación a quiénes? A los funcionarios públicos que laboran, al menos en el Ejecutivo, que es nuestra competencia. Nosotros ya hemos formado en ética e integridad pública a 10,000 funcionarios, y nuestra meta es terminar de formar 12,000 funcionarios. Pero se sorprenderá saber que tenemos ya varios GATS, es decir, 2 alcaldías y una prefectura, que nos han pedido también formar parte de estos cursos de ética e integridad pública, y con mucho gusto lo hemos hecho. Se trata de la prefectura de Pastaza, la alcaldía de Riobamba y la alcaldía del Cantón Ceballos. Otro de los objetivos que tenemos es la elaboración y el elevar la Estrategia Nacional Anticorrupción a política pública. Este documento ya se encuentra en el escritorio del señor presidente de la República para su evaluación, porque el Estado necesita un paraguas macro jurídico que le permita a las distintas instituciones del Estado, esto es Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana, Asamblea Nacional, Ejecutivo, etcétera, poder trabajar en sus propias normativas internas en temas de lucha anticorrupción. Y el último y no menos importante, un borrador de decreto que concentra todas las herramientas para prevenir la corrupción en un solo decreto, donde es exigible a funcionarios del Ejecutivo cumplirlas. Y una de esas herramientas es, por ejemplo, el PCR anticorrupción, que nosotros ya llevamos llevándolo adelante, digamos así, valga la redundancia. De hecho, estuve en Guayaquil la semana anterior porque cerramos o clausuramos ya el proceso de PCR anticorrupción en SENAE, lo hemos hecho en Ministerio de Educación, CFN, ACCES, y estamos prontos a hacerlo en la ANT y en el registro civil. Con estos antecedentes, nosotros lo que queremos es que los mejores elementos entren a la función ejecutiva en este o en el siguiente gobierno y se filtren los malos elementos. Queremos agradecer a la abogada Ana Belén Cordero, la secretaria anticorrupción. Estamos convencidos de que pronto la tendremos aquí de manera presencial en los estudios centrales de Radio City. Abogada Cordero, un gusto siempre conversar con usted. Seguro así será. Gracias, Guillermo. Buenos días. Es la abogada Ana Belén Cordero, secretaria anticorrupción, cuando son las 8 de la mañana y 22 minutos.